con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. A todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos pone este Evangelio en esta fiesta de Santa Brígida, precisamente porque Brígida es ejemplo de este Evangelio, unida desde niña a Cristo del todo, unos padres cristianos de familia real, de la familia real sueca, pero padres de piedad sincera, aunque ella queda pues huérfana a los 3 años de la madre, pero esta piedad la llevará siempre dentro. Además, es de estas figuras extrañas, porque igual que Santa Catalina de Siena, que ella conocerá y estimará años después, cuando vaya a Roma, pero es de estas que tienen visiones y sueños místicos desde muy joven. Y así es hija del gobernador de provincia, de la provincia más importante de Suecia en aquella época. Y a los 14 años, aunque ella no quiere, como pasaba en aquella época, pues matrimonio concertado, y la casan con el hijo de otro gobernador y también senador, igual que su padre del reino. Y él tiene 18 años, ella tiene unos 14. Hay quien le da 13 y casi 14, otros que dicen que 15, pero bueno, más o menos. Y el caso es que el matrimonio es un gran matrimonio, aunque el nombre del novio es un nombre que da miedo, se llamaba Ulf, que quiere decir lobo. Y parecería pues que debería ser una persona de genio, hijo de gobernadores, y en aquella época, en la Edad Media, siglo XIV, pues no, fue un marido ejemplar. Y fueron una pareja ejemplar en todo. Buenos cristianos, se preocupaban realmente de los pobres, de la justicia, de llevar la provincia lo mejor posible desde un punto de vista cristiano y humano. Y tuvieron 8 hijos, 4 hijas y 4 hijos. De estos 8, una es Santa Catalina de Suecia. Las 2 más famosas santas de Suecia son Santa Brígida y Santa Catalina, madre e hija. Y recordemos que en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, desaparecen los católicos, no quedarán católicos en Suecia, serán expulsados o eliminados todos los que no se conviertan al protestantismo, hasta prácticamente finales del siglo XIX y siglo XX, donde por las inmigraciones volverán católicos, y ahora ya hay un fuerte, no mucho, pero un fuerte grupo de católicos en Suecia. Y es curioso ir a ver las iglesias católicas suecas, están llenas, mientras uno va a las iglesias protestantes y están vacías. Las iglesias católicas en Suecia tienen vida, sí, la mayoría inmigrante, pero vida, realmente bien organizadas. De los 4 hijos, uno saldrá mal,
y de hecho morirá en una situación extraña, y la madre rezará tanto en vida como después de muerto muchísimo por el hijo, hasta que recibe ese anuncio del Señor en estas visiones místicas que tenía ella, en la que declara que tranquila, que gracias a tus oraciones, pero el niño está perdonado, niño no tan niño ya. El caso es que con el marido, además de lo que han de hacer como gobernantes, pues harán también una serie de peregrinaciones a los santuarios famosos de Suecia, pero también llegarán a hacer el camino de Santiago. Irán a caballo desde Suecia hasta Santiago, ida y vuelta, y por el camino en Francia él se enferma gravísimamente, de hecho ya lo dan por difunto prácticamente, recibe la unción de enfermos, ya esperan su muerte y de forma milagrosa se cura. También en este periodo, casada todavía con su marido, ella es llamada a la corte. La nueva reina, muy jovencita, necesita educación, y ella es una persona de gran educación para que la forme, no solo a él, sino también al rey, que es muy joven, y que les enseñe cómo vivir cristianamente. No lo consigue. Los reyes sí la aprecian, pero como a una loca. A ver, ¿qué has soñado esta noche? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha dicho el Señor? Pero en un plan burleta, donde el lujo y los malos hábitos invaden palacio, hasta que ella decide dejarlos y volverse a su casa con los suyos. Era la primera dama en cuanto a la dama de honor que ha de llevar la casa y llevar sobre todo también la agenda. Influirá en política y mucho. El Señor también se mete en política en sus sueños y les irá diciendo por dónde ir. Algunas cosas le hacen caso, en la mayoría no, y así les fue, de mal en peor en muchas cosas. Cuando ella tiene poco más de 40 años, muere su marido y ella decide venderlo todo, lo que era suyo, quedarse solo con las ropas, es terciaria franciscana en ese momento, se queda solo con lo mínimamente necesario, con una ropa lo más sencilla posible, y se dedica a pedir por los más pobres y a estar con los más pobres. La creerán en palacio como una pobre loca, mucha gente, pero los pobres y la gente normal la ve como una santa realmente. Fundará la congregación del Divino Salvador, y esa congregación, que es una congregación muy especial, con unas normas muy especiales, pero en ese momento estaba prohibido aprobar nuevas órdenes. ¿Qué es lo que hace ella? Pues porque es una orden además rara, son órdenes mixtas. Mixtas no en el sentido de que vivan juntos, sino dos conventos con una iglesia en común, un convento masculino, uno femenino, donde la abadesa es la abadesa y es la que lleva tanto la parte femenina como masculina en todo lo que es el orden y las formas, pero en lo que es, como es lógico, la espiritualidad dependerá del confesor, como es lógico, y habrá los confesores, toda una estructura muy similar al Evangelio, donde habrán algunos que hacen los que son los diáconos, los que hacen como si fuesen los apóstoles, los otros los presbíteros, el pueblo, las 80 monjas que representan de alguna forma al pueblo de Dios. Una cosa muy extraña, pero muy bien pensada. Y decide el año 1350, en ocasión del jubileo de uno de los primeros, sino el primer jubileo, el del 1350, se va a Roma y va también para que le aprueben la orden. Pero resulta que el Papa no está en Roma, el Papa está en Aviñón. Le escribirá muchas veces al Papa pidiéndole que vuelva, con cartas durísimas, acusando al Papa, con razón,
de todas las aberraciones de lo que está pasando y del mismo lo que está haciendo. Pero cartas muy, muy duras y diciendo las verdades como puños, diciendo que él es el responsable de la muerte espiritual de muchísima gente, diciéndole de todo esto y muchísimas cosas mucho más graves. Después también acusando a la curia de estar absolutamente corrupta, donde lo único que hay es lujuria, corrupción y simonía total en esa curia. Es lo peor de lo peor. Y eso lo dice una santa, no lo dice una que esté contra el papado, al revés, es porque ama al papado, se da cuenta de cómo están las cosas y las dice claras, pero no las dice, como diríamos hoy, a los medios públicos, no, se las dice directamente al Papa. Tiene cartas al Papa durísimas sobre la curia, sobre él mismo, y le hace una profecía que el Señor le da, que él habrá un momento que volverá a Roma y se entrevistará en Roma con el emperador. Y así fue, pocos años después, cuando ella ya estaba contenta pensando que regeneraría Roma de la corrupción, el Papa se vuelve a ir. Y fueron, bueno, en estas cartas y en estas cosas coinciden muchos, si uno se fija, con Santa Catalina de Siena, que también luchó mucho para que el Papa volviese a Roma. Pero el Papa se volverá a ir, dejará, bueno, habrá de todo. Mientras, Santa Catalina consigue, cuando ya no está en Roma, pero está cerca de Roma en un momento que le apruebe la congregación, aunque esta congregación será aprobada con muchísimos cambios que, aunque ella no se queja, seguramente no estaría muy de acuerdo con todos los cambios que le hace la curia y le hace el Papa. Pero bueno, el caso es que ella hará también una serie de peregrinaciones por Italia, especialmente a Asís, ella que había sido terciaria franciscana, y vivirá esa vida de pobreza total y llegando incluso a hacer otra peregrinación a Tierra Santa. Y de Tierra Santa volverá a Roma, donde morirá el año 1373, con 70 años. En olor de santidad. De hecho, en poquísimos años ya murió y empezó ya el proceso de canonización, y en 20 años ya era santa, porque lo fue, reconocido en vida por todos, sus profecías se hacían verdad, participó en todo contra los gobiernos totalmente corruptos de la época, les marcaba el camino que Dios quería para todos ellos, y a aquellos que lo aceptaron les fue bien. De hecho, incluso es curioso algunas profecías contra el Papa, que si el Papa no volvía a Roma, si el Papa no se convertía, moriría en breve, y así fue. En 2 meses de escribir la carta, el Papa no hizo caso y murió. Como eso hay de todo en esa vida, una vida absolutamente fuera de lo normal. Pero ahí está lo bueno de esta santa. No le importaba nada más que seguir a Cristo y que los demás lo siguieran, este sentido del apostolado. Todos hemos de seguir a Cristo y nos hemos de inestar en Él, encajar en Él, ser como los sarmientos que beben de la savia de la vid. Así nosotros bebemos y comemos de Cristo, que no sea solo de la Eucaristía, como si fuese un ritual, que sea Cristo vivo que entra en nosotros, que su palabra nos ilumine, que sigamos sus mandatos, que seamos gente que viva de verdad la gracia de Dios.